Estamos agradecidos a Dios por la oportunidad de estar en comunión con el Espíritu Santo, sabiendo que todo lo que somos y hacemos es por su gracia. Y este domingo 12 de febrero de 2023, a través de las redes sociales del YouTube y del Facebook, nos acercamos al corazón de usted y a su mente para hablar de lo que Dios ha puesto en nuestro corazón en la Escuela de Crecimiento Espiritual del Centro Cristiano Arrebatamiento. Y hoy tenemos como tema: y desvaneceré el consejo de Judá y de Jerusalén, basado la primera parte en Jeremías 19, versículos del 1 al 13, y la segunda parte, que cambia de tema, a Jeremías 19, 14, 15 y todo el capítulo 20, que ya explicaremos en su momento. Hoy les queremos saludar con el Salmo 19, 7, parte A. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. Eso es lo que dice la palabra del Señor. Uno de los grandes beneficios del estudioso y del que escudriña las Escrituras es volverse a Dios, dejando el camino equivocado y los pensamientos de mal. Eso es lo que hace la palabra de Dios: convierte el alma. Hagamos lectura del capítulo 19, la primera parte, versículos del 1 al 13. Y dice de esta manera la palabra del Señor: Así dijo Jehová: ve y compra una vasija de barro del alfarero y lleva contigo de los ancianos del pueblo y de los ancianos de los sacerdotes, ¿sí? Y saldrás al valle del hijo de Hinnom, que está a la entrada de la puerta oriental, y proclamarás allí las palabras que yo te hablaré. Dirás pues: oíd palabra de Jehová, oh reyes de Judá y moradores de Jerusalén. Así dice Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: he aquí que yo traigo mal sobre este lugar, tal que a todo el que lo oyere le retiñan los oídos. Porque me dejaron y enajenaron este lugar y ofrecieron en él incienso a dioses ajenos, los cuales no habían conocido ellos, ni sus padres, ni los reyes de Judá, y llenaron este lugar de sangre de inocentes, y edificaron lugares altos a Baal, para quemar con fuego a sus hijos en holocaustos al mismo Baal, cosa que no les mandé, ni hablé, ni me vino al pensamiento. Por tanto, aquí vienen días, dice Jehová, que este lugar no se llamará más Tofet, ni valle del hijo de Hinnom, sino valle de la matanza. Y desvaneceré el consejo de Judá y de Jerusalén en este lugar, y les haré caer a espada delante de sus enemigos y en las manos de los que buscan sus vidas, y daré sus cuerpos para comida a las aves del cielo y a las bestias de la tierra. Pondré a esta ciudad por espanto y burla. Todo aquel que pasare por ella se asombrará y se burlará sobre toda su destrucción. Y les haré comer la carne de sus hijos y la carne de sus hijas, y cada uno comerá la carne de su amigo, en el asedio y en el apuro con que los estrecharán sus enemigos y los que buscan sus vidas. Entonces quebrarás la vasija ante los ojos de los varones que van contigo, y les dirás: así ha dicho Jehová de los ejércitos, así quebrantaré a este pueblo y a esta ciudad, como quien quiebra una vasija de barro que no se puede restaurar más. Y en Tofet se enterrarán, porque no habrá otro lugar para enterrar. Así haría este lugar, dice Jehová, y a sus moradores, poniendo esta ciudad como Tofet. Las casas de Jerusalén y las casas de los reyes de Judá serán como el lugar de Tofet, inmundas por todas las casas sobre cuyos tejados ofrecieron incienso a todo el ejército del cielo, y virtieron libaciones a dioses ajenos. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo, y la bendición sea por la lectura de su palabra en esta porción. Esta enseñanza profética que acabamos de leer de Jeremías 19 del 1 al 13, ¿sí?, con respecto a la vasija de barro, continúa. Y la aplicación que Jehová Dios le da es la señal de la dura sentencia y juicio que le espera a toda la tribu de Judá y a los moradores de Jerusalén, a causa de haber derramado sangre de inocentes. Esta es la tercera causa que abomina el alma de Jehová, según está revelado y enseñado. Y vamos a regresar, y ya hemos leído varias veces, qué gran aplicación, a Proverbios capítulo 6, y vamos allá hasta versículos 16 y 17. Y dice la escritura: 6 cosas aborrece Jehová, y aún 7 abomina su alma: los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente.
Qué tremenda palabra. Y siendo también uno de los graves pecados cometidos por el rey Manasés, es decir, que él mismo había violado esta palabra dada ahí en Proverbios, y lo que aborrece y abomina el Señor. Vamos ahora a leer que esto está escrito en segunda carta de los Reyes, capítulo 24, vamos hasta allá, segunda de los Reyes, capítulo 24, versículos 3 y 4, y dice así, ¿sí? Pero Jehová envió contra Joacim tropas de caldeos, tropas de sirios, tropas de moabitas y tropas de amonitas, las cuales envió contra Judá para que la destruyesen, conforme a la palabra de Jehová que había hablado por sus siervos los profetas. Ciertamente vino esto contra Judá por mandato de Jehová, oiga, por mandato de Jehová, para quitarla de su presencia por los pecados de Manasés y por todo lo que él hizo. Y dice el versículo 4, asimismo por la sangre inocente que derramó, pues llenó a Jerusalén de sangre inocente, Jehová por tanto no quiso perdonar. Y también esta fue una de las causas por lo que Jehová entregaría por terror a la tribu de Judá y a los habitantes de Jerusalén, porque así dice, ¿verdad?, la palabra del Señor, que estamos tratando de entender y leeremos en un momento. Lamentablemente, el pueblo de Dios cada día se entregaba a la práctica de toda clase de pecados, con una confianza equivocada, basada en el consejo de sí mismos y no bajo el consejo de Dios, que expresa la voluntad determinada por Dios el Señor. La señal del quebrantamiento que en breve sería ejecutada por Jehová fue delante y ante los ojos de los ancianos del pueblo y de los ancianos de los sacerdotes, declarando Dios que la inmundicia estaba sobre todas las casas de Jerusalén y de los reyes de Judá. El cautiverio y la invasión de Babilonia cada día estaba más cerca. Dejemos esta breve introducción y de la temática que en general el panorama del cual estaremos hablando en el capítulo 19, versículos del 1 al 13. El título está basado en Jeremías 19:7, parte A. Lo volvemos a leer: y desvaneceré el consejo de Judá y de Jerusalén en este lugar. Nos muestra una acción correctiva de parte de Jehová Dios. La confusión y el desorden ante los ojos del Señor mostraba que no reconocían la soberanía, ni el reino, ni el gobierno que tiene Dios sobre toda la tierra y mayormente sobre su pueblo, por haber, ¿qué hecho? Desechado a su Dios. Y como hijo, Israel y también Judá habían desechado a Dios como su padre. Como en el tiempo de los jueces, cada uno hacía como bien le parecía, según leemos en Jueces 17:6, es decir, la anarquía que se estaba viviendo en este momento, porque aparentemente había autoridades, pero las autoridades, ya veremos más adelante, estaban contaminadas y corrompidas, y ellas mismas contaminaban y corrompían al pueblo. Veremos todo esto. Y en el tiempo de los jueces fue similar, porque no había gobierno, porque no gobernaba Dios, no gobernaban ningún rey, no gobernaba ningún juez, y cada quien hacía como bien le parecía. Vamos a ver esto para comprobarlo, porque siempre me gusta predicar comprobando lo que la palabra de Dios nos tiene. Y vamos a Jueces 17, versículo 6. Y en aquellos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía. Esto es lo que estaba sucediendo allá en el tiempo de Jeremías también. Y también se repetía lo que pasaba acá en la casa de Micaía, ahí hablando de todo el capítulo 17, luego leo usted la historia. ¿Y qué es lo que ahí pasaba? La idolatría, los dioses ajenos, el falso sacerdocio se estaba dando y se estaba manifestando, y también esto estaba sucediendo en Judá y con los habitantes o moradores de Jerusalén. El término que se usa aquí en el capítulo 17, en el capítulo 19, versículo 7, ¿sí? Desvanecer es bakak, y significa derramar, vaciar, despoblar, saquear en un momento dado. Entonces nosotros estamos viendo que Jehová Dios desvanecería, derramaría, vaciaría, saquearía
que saquearía sus planes personales o de grupo, ya que eran totalmente contrarios al consejo de Dios, que estaba claramente expresado y revelado en su palabra. Aún los que gobernaban a Judá y Jerusalén, los ancianos del pueblo, que esos eran los que gobernaban política, social y económicamente, y los ancianos de los sacerdotes que gobernaban religiosa, ministerial, eclesial y espiritualmente, los profetas que según hablaban de parte de Dios, y la autoridad de los reyes de Judá, pues estaba dada para el mal y no para el bien. ¿Qué es lo que entonces podemos comentar de todos estos que tenían, según esto, la autoridad y tenían la soberanía y el gobierno sobre el pueblo? Decidieron caminos de muerte para ellos y para todo el pueblo. Vamos a ver que si esto está escrito en la palabra del Señor, y nos vamos hasta Proverbios, al capítulo 14, versículo 12. Acompáñenme, por favor, y vamos a leer esta palabra que debía grabársela en su corazón. Hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. ¡Wow! Y en Proverbios 12:15 vamos a leer, dice ahí, el camino del necio, porque eran unos necios, es derecho en su opinión. Ellos pensaban que es derecho en su opinión, mas el que obedece al consejo es sabio. ¿A qué consejo? Al consejo de Dios. Ellos no obedecían el consejo de Dios, sino el consejo de los ancianos del pueblo y de los ancianos de los sacerdotes. Qué triste todo esto. Escogieron entonces el camino del necio y rechazaron obedecer el consejo del Espíritu Santo de Dios para hacerse sabios, y por el contrario, profundizaron su imprudencia, su necedad y su insensatez. Bien, vamos a entrar al estudio del capítulo 19, versículos del 1 al 13. Vamos al versículo 1, lo volvemos a leer. Así dijo Jehová: ve y compra una vasija de barro del alfarero y lleva contigo de los ancianos del pueblo y de los ancianos de los sacerdotes. El decir de Jehová al profeta Jeremías es con sabiduría, y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Esto está escrito en Proverbios 2:6. Vamos hasta ahora a Proverbios 2:6. Me acompaña, por favor. Y dice la escritura así: porque Jehová da la sabiduría, y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. ¿Sí? Y le da 3 órdenes. Regresamos allá a Jeremías: ve, compra y lleva. ¿Sí? Entonces, él recibe 3 órdenes en esa sabiduría. Cuando no entendemos los planes y los propósitos de parte de Dios, solo debemos de obedecerlos al detalle. Otra vez el profeta Jeremías es enviado a casa del alfarero a comprar una vasija de barro, pero ahora con un agregado, llevando testigos de respeto, y según estos eran los que los gobernaban en todo sentido, en el sentido espiritual, moral, eclesial, ministerial, religioso, en el sentido político, social y económico, ¿sí? Y los cuales entonces todo el pueblo de Dios que estaba allí en Jerusalén y sus moradores y en la tribu de Judá les daban crédito a ellos, y les daban crédito pleno porque les estaban obedeciendo en caminos equivocados, en caminos de error, en caminos de perversidad. Y también entonces ellos aceptaban su palabra. Ahora Dios está usando, dice, si esos son los que respetan, si esos son los que tienen la autoridad, si esos son los que han sido puestos en un momento dado para bien, pero están obrando para mal, a ellos van a obedecer. Entonces llévalos como testigos y ve lo que yo voy a hacer. El término aquí, anciano, es saquem, y significa viejo de edad avanzada, ayo, el que enseña y cuida. Estos ancianos se ponían, los que corresponden a los del pueblo, a las puertas de la ciudad, y los ancianos de los sacerdotes a las puertas del templo. Según vamos a ver allá en Proverbios 8:34, regresamos hasta Proverbios 8:34 y vamos a ver, este es el capítulo de la sabiduría de Dios, y dice ahí: bienaventurado el hombre que me escucha,
Eso es lo que debiera de ser, velando a mis puertas cada día, también aguardando a los postes de mis puertas, pero con respecto a la voz del Señor, a la palabra de Dios, a la palabra de Jehová y al consejo de Dios. A ellos estaban ahí. En ellos se debía de cumplir entonces el escuchar y en aguardar la sabiduría y el consejo de Dios. Pero en versículos adelante entendemos que no fue así. Lamentablemente estaban ya ahí para expresar cada uno lo que bien le parecía, su opinión personal y lo que estaba corriendo como lo que el mundo en esos momentos daba por aceptado y que era lo que los demás pueblos hacían, especialmente en el caso de los dioses ajenos, la idolatría. Por lo anterior, podemos deducir que los ancianos habían también contaminado y corrompido. Ya no estaban defendiendo la palabra de Jehová, ni estaban defendiendo el consejo de Dios, ni la sabiduría, ni la inteligencia, ni el conocimiento que venía de parte de Dios. Habían dejado de buscar entonces que la sabiduría, la inteligencia, el conocimiento y el consejo de Dios. La contaminación de carne y de espíritu era en todos los niveles y lamentablemente ahora era de arriba hacia abajo. Quizá antes se contaminaron por lo que vieron de ejemplo en otros pueblos y vino lateralmente y vino horizontalmente. Y quizá también el propio pueblo, como decía, que los sacerdotes hacían lo que el pueblo, entonces ya no se estaba viviendo una teocracia, sino se estaba viviendo, en la opinión del pueblo, una democracia en el sentido de lo espiritual, de lo moral, de lo social y aún de lo económico. Pero ahora ellos ya contaminados de carne y de espíritu y en todos los niveles la contaminación y la corrupción venía de arriba hacia abajo. Y entonces también se retroalimentaba de abajo hacia arriba. Vamos ahora a ir hasta el versículo 2. Y dice la palabra, y saldrás al valle del hijo de Hinnom, que está a la entrada de la puerta oriental, y proclamarás ahí las palabras que yo te hablaré. Ahora nosotros vamos a ver que el Señor sigue siendo muy específico. Hasta ahora, en el capítulo 19 que estamos viendo, y desde el capítulo 1, Dios había estado señalando toda clase de práctica del pecado. Eso es la naturaleza del hombre, pero la expresión de ella en la manifestación de pecados múltiples que había. Y había estado señalando, pero muchísimos pecados, necedad, desobediencia, estaba señalando rebeldías, ojos altivos, mentiras, estaba señalando fornicación, adulterio, injusticias, abusos, y ahora está señalando un lugar que estaban ellos usando en forma incorrecta. Esto desde entrada diremos que cuando Dios nos otorga bienes, usemos los bienes de Dios como debe de ser lo justo, usemos los bienes de Dios conforme a sus propósitos y sus planes, usemos los bienes de Dios para lo que Dios quiere que los usemos. Ahora el Señor escoge un lugar en donde lo sagrado había sido profanado y violado. Vamos a ver dónde estaba ese lugar. Se puede usted preguntar y nos iríamos al reparto de la tierra en Josué capítulo 15 versículo 8 y vamos hasta allá y vamos a ver lo que dice la escritura, a dónde estaba y a qué lugar pertenecía. Dije 15:8 y dice la escritura, y sube este límite por el valle de Acor. Este era el reparto para la tribu de Judá. Y al norte mira, estoy leyendo el 7. Y voy a leer el 8, disculpe. Y sube este límite por el valle del hijo de Hinnom, al lado sur del Jebuseo. El Jebuseo, acuérdense que habitaba en Jerusalén, en los montes que había ahí, que luego fue tomado como el monte de Sión, en una fortaleza que ellos habían levantado y que les costó trabajo conquistar hasta a la tribu de Judá hasta el tiempo de David. Al lado sur del Jebuseo, que es Jerusalén. Voy a leer, y sube este límite, está hablando de la tribu de Judá, por el valle del hijo de Hinnom, al lado sur del Jebuseo, que es Jerusalén, o sea que estaba al sur de Jerusalén. Sí, luego sube por la cumbre del monte que está enfrente del valle Hinnom hacia el occidente, el cual está al extremo del valle de Refaim por el lado norte. Entonces vemos la localización que había según está escrito aquí en Josué 15:8.
al sur de Jerusalén. Y según es exactamente lo que decía el versículo 2, que estaba a la entrada de la puerta oriental, ¿sí? Y ahí va a proclamar las palabras de Jehová el profeta Jeremías, ¿sí? Vamos a ver que profanaron ese lugar de tiempo atrás. Era un lugar entregado por el Señor. Todo lo entregado por el Señor es sagrado, es bendito, perdón, y es bendecido, sí, pero había sido profanado y violado. Esto lo entendió perfectamente el Josías, y en el avivamiento que él tuvo, lamentablemente fue un avivamiento de él y de los sacerdotes, del sacerdote Eliakim, y de algunos profetas y de algunos siervos, pero el pueblo no se doblegó, y Dios tuvo que decirle a Josías que por causa de que él lo buscaba y hacía lo bueno y recto delante del Señor, no sería el juicio en su tiempo, sino sobre su descendencia, y esto vino después a través del rey Manasés. Segundo libro de los Reyes 23:10, vamos a ver lo que trató de hacer para limpiar ese lugar el rey Josías. Dice ahí, asimismo profanó a Tofet, al revés. Entonces ahora es lugar sagrado para sus dioses ajenos. Tofet es el lugar alto, el monte, donde en el valle del hijo de Hinnom hacían esos sacrificios abominables al Señor. Y dice que está en el valle, ahí lo especifica, del hijo de Hinnom, para que ninguno pasase su hijo o su hija por fuego a Moloch. Este era un dios ajeno, ¿sí? Que venía de dioses extraños, ¿sí? Y que esto venía pues de los, yo recuerdo que venía de los amonitas, y qué tremendo que ellos estaban, que algo tan tremendo, derramando sangre inocente, pasando a su hijo, a su hija por fuego ante este dios ajeno, Moloch, dios mentiroso Moloch. Vemos eso que estaba aconteciendo, y que el rey Josías trató de limpiar ese lugar alto, sí, que estaba en ese valle, para que no sucediera eso, pero el pueblo de Jerusalén, aunque en ese tiempo lo respetó porque ahí estaba el rey y estaba apoyado por los sacerdotes y por los profetas y por algunos, pero no por todo el pueblo. El pueblo entonces regresó y insistió en esos actos paganos, pasando por fuego a sus hijos y a sus hijos, pero ahora le cambiaron. Ya no va a ser ante Moloch, va a ser ante Baal, como más adelante veremos. Dios proclama ahí sus palabras por boca del profeta Jeremías. Dios puede hablar en cualquier lugar y lo santifica, aunque era un lugar de profanación, de adoración a dioses ajenos, de abominación, que Dios aborrecía, no el lugar en sí mismo, porque el Señor ha creado los cielos y la tierra, sino lo que hacían en esa tierra, contaminándola, en este caso, los moradores o habitantes de Jerusalén, junto con los sacerdotes, con los profetas, con los reyes de Judá. Qué terrible situación que estaba sucediendo ahí, pero Dios dijo: yo estoy por encima de eso y voy a proclamar mi palabra por boca del profeta Jeremías. Versículo 3. Dirás pues: oíd palabra de Jehová, oh reyes de Judá y moradores de Jerusalén. Así dice Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: he aquí que yo traigo mal sobre este lugar, tal que a todo el que lo oyere le retiñan los oídos. La palabra de Jehová está dirigida ahora a los reyes de Judá. Sí, porque la contaminación y corrupción ahora venía de arriba hacia abajo, y después a los moradores de Jerusalén. Dios ha determinado mal sobre el valle de hijo de Hinnom. Ya había determinado mal sobre las demás aldeas, ya lo veremos, sobre los palacios y las casas y las villas, ya lo veremos, pero el Señor en este momento estaba refiriéndose al valle del hijo de Hinnom. Es tan grave que lo que iba a pasar ahí, que al que lo oyere le iban a reteñir los oídos. Vamos a ver que esta expresión de le retiñan los oídos era dada cuando había sentencias radicales y de muerte. Vamos allá a ver qué pasó. En primer libro de Samuel, vamos hasta allá, esto es
histórico para ver el asunto de le retiñan los oídos. Y vamos a primer libro de los Reyes, capítulo 3, versículo, no dije primero Reyes, no, primero libro de Samuel 3:11. Vamos hasta Samuel, primer libro de Samuel 3:11. Y dice la escritura así. Y Jehová dijo a Samuel: he aquí haré yo una cosa en Israel, que a quien la oyere le retiñirán ambos oídos. Esto se refiere, y usted lea la historia, todo en el capítulo 3 y el capítulo 4, ¿sí? De primer libro de Samuel, en esos dos capítulos, y es una sentencia de muerte para el sumo sacerdote Elí, por no estorbar el pecado, y no amonestar y no exhortar, y sus hijos, y también una sentencia de muerte, y de sus familiares, porque hasta la nuera le alcanzó, y de quitarlo del sacerdocio a él y a toda su casa. Vamos a ver que esto también fue dado, esta expresión, en segundo de los Reyes 21, vamos allá, capítulo 21, segundo de los Reyes 21, del 11 al 13, y dice la escritura así: por cuanto Manasés, rey de Judá, ha hecho estas abominaciones y ha hecho más mal que todo lo que hicieron los amorreos que fueron antes de él, y también ha hecho pecar a Judá con sus ídolos. Por tanto, así ha dicho Jehová, el Dios de Israel: he aquí yo traigo tal mal sobre Jerusalén y sobre Judá, que al que lo oyere le retiñirán ambos oídos. ¡Wow! Estamos leyendo aquí hasta el 13. Y extenderé sobre Jerusalén el cordel de Samaria y la plomada de la casa de Acab, y limpiaré Jerusalén como se limpia un plato que se friega y se vuelve boca abajo. La sentencia dictada ahora era en contra el rey Manasés, contra Judá y Jerusalén, para limpiarla, ¿sí? Sí, ahora específicamente el Señor está hablando esto contra el valle del hijo de Hinón y contra Tofet, el lugar alto donde se sacrificaba a los inocentes. Vamos a regresar para seguir avanzando y leeremos versículo 4 y 5 de Jeremías 19. Porque me dejaron y enajeraron este lugar y ofrecieron en él incienso a dioses ajenos, los cuales no habían conocido ellos, ni sus padres, ni los reyes de Judá, y llenaron este lugar de sangre de inocentes, y edificaron lugares altos a Baal, para quemar con fuego a sus hijos en holocaustos al mismo Baal, cosa que no les mandé, ni hablé, ni me vino al pensamiento. Por cierto, se me omití comentar, pero quiero comentar que ya la exhortación estaba siendo con uno de los nombres del Señor que ellos tenían por mayor respeto y por más temor, porque en el 3 dice que iba a hablar, ¿quién? Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, Jehová de Sabaoth. Esto estaba subiendo de tono y decirles: pues recuerden que yo soy Jehová, yo soy Dios de Israel y Jehová de Sabaoth. De hecho, la palabra de Dios habla de un Dios poderoso, y Jehová de Sabaoth habla de un Dios que da servicio en las batallas a favor o en contra. Qué cosa tan tremenda estaba sucediendo. Ahora regresamos al versículo 4 y 5. La razón de este castigo era: me dejaron. Sexta vez, ya lo vimos que les habla, y pues podríamos leer rápidamente las 5 veces que habló y las advertencias que tuvo en Isaías, en Deuteronomio. Vamos pues allá a Jeremías al principio, y vamos al capítulo 2, 13, 17 y 19, y dice ahí: porque dos males ha hecho mi pueblo, me dejaron a mí fuente de agua viva, y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Luego dije, versículo 17, ¿no te acarrió esto el haber dejado a Jehová tu Dios cuando te conducía por el camino? Órale, qué triste. 19, tu maldad te castigará y tus rebeldías te condenarán. Sí, porque no es que me castigó Dios, no, nos castigamos, nos llevamos al castigo nosotros mismos por nuestra maldad y nuestra rebeldía. Sabe pues y ve cuán malo y amargo es el haber dejado tú a Jehová tu Dios. No nos conviene, hermanos, dejar a Jesucristo, no nos conviene, no lo hagas. Y faltar mi temor, no tengas falta de temor, dice Señor Jehová
de los ejércitos. Vamos ahora al 15:6 que acabamos de estudiar hace poco, y dice ahí: tú me dejaste, dice Jehová, te volviste atrás. ¡Wow! Por tanto, yo extenderé sobre ti mi mano y te destruiré. Estoy cansado de arrepentirme. Versículo 13 del capítulo 17. Oh Jehová, esperanza de Israel, todos los que te dejan serán avergonzados, y los que se apartan de mí serán escritos en el polvo, porque dejaron a Jehová, manantial de aguas vivas. Y ahora iríamos a Isaías 65, versículo 11. Y dice así: pero vosotros los que dejáis a Jehová, que olvidáis mi santo monte, que ponéis mesa para la fortuna y suministráis libaciones para el destino. Esto es adivinación. Y vamos hasta Deuteronomio 28:20. Me acompaña, vamos hasta allá. Deuteronomio 28:20. Vamos allá. Ya vamos llegando. Dice la escritura en Deuteronomio 28:20 así: y Jehová enviará contra ti la maldición, quebranto y asombro en todo cuanto pusieres mano e hicieres, hasta que seas destruido y perezcas pronto a causa de la maldad de tus obras, por las cuales me habrás dejado. ¡Wow! Regresamos al comentario. Qué grave y pésimo resultado tiene el que, conociendo al Dios vivo y verdadero, lo dejes, y como ellos lo dejaron, y se vuelvan a dioses ajenos, o se vuelvan al mundo y a la carne, como está sucediendo a veces en la iglesia de Jesucristo. Entonces dijimos que las razones del castigo me dejaron. 6 veces el Señor lo repite y lo advierte proféticamente en Isaías y en Deuteronomio. 2, enajenaron, desdeñaron, renunciaron al uso debido de un bien provisto por Dios, porque ahí dice que enajenaron. Estamos hablando del versículo 4, enajenaron este lugar, ¿sí? Y entonces era un lugar provisto por Dios y lo entregaron ¿a qué? Al pecado. 3, ofrecieron incienso a dioses ajenos, no conocidos. Esto habla de actos de alabanza y de adoración, de exaltación a un Dios no conocido y que no corresponde, extraño al Dios vivo y verdadero. 4, llenaron este lugar de sangre de inocentes. ¡Wow! Llenaron este lugar de sangre de inocentes, ¿sí? Entonces, y aquí nosotros estamos viendo que el conocimiento no debía de ser en ellos, ni en ellos, ni en sus padres, ni en los reyes de Judá. Y luego llenaron el lugar de sangre de inocentes. Ahora vamos al versículo 5, que explica cómo derramaron la sangre de inocentes. ¿Cómo es que la derramaron? Quemando con fuego en lugares altos a sus hijos e hijas en holocaustos. ¿Ahora quién? A Baal. Y aquí el Señor revela 3 cosas que no proceden del corazón de Dios. Ni les mandé eso, ni les hablé eso, ni siquiera lo pensé. Gracias, Señor. Versículo 6. Por tanto, aquí vienen días, dice Jehová, que este lugar no se llamará más Tofet, es el lugar donde sacrificaban, ni valle del hijo de Hinón, eso era todo el territorio, sino valle de la matanza, por lo que estaban haciendo. Versículo 7 dice: y desvaneceré el consejo de Judá y de Jerusalén en este lugar, y les haré caer espada delante de sus enemigos y en las manos de los que buscan sus vidas, y daré sus cuerpos para comida a las aves del cielo y a las bestias de la tierra. El consejo del hombre y de un pueblo contaminado y corrompido, y de los siervos que los gobiernan, no va a prevalecer ante la presencia de Dios. Será un consejo derramado, vacío, desvanecido. La autoridad que tienen los siervos de Dios nunca será mayor a la autoridad del Dios uno, Padre, Jesucristo el Hijo y Espíritu Santo. Ningún número de seres creados es mayor o superior al Creador único, y Él gobierna sobre toda la creación. A veces hay gente que tiene autoridad y está en la iglesia, a veces no con la mayoría de la iglesia, sino con unos pocos, haciendo lo que bien le parece. Y como hacía Elí, está
dejando correr pecado de él y su familia y de los que le acompañan a la familia, y esto no es correcto. Ninguna autoridad en esta tierra de carácter, como en este caso político, social, económico, ni de carácter eclesial, ministerial, espiritual, moral, religioso, es superior a la autoridad del Señor. El Señor gobierna finalmente sobre todas las cosas y sobre toda la creación. La teocracia sobrepasa cualquier tipo de gobierno que el hombre establezca. El castigo ha sido determinado y no habrá cambio, sin cambio de corazón y de conducta. Esto es lo que nos dice la palabra del Señor, porque este castigo de espada ya había sido profetizado y advertido continuamente. Versículo 8. Pondré a esta ciudad por espanto y burla, y todo aquel que pasare por ella se asombrará y se burlará sobre toda su destrucción. Esta es la condición en que acabará la ciudad de Jerusalén y los moradores de esa tierra. Y nosotros aquí vemos que esto ya había sido también advertido varias veces, había sido profetizado. ¿Y por qué lo vuelve a repetir el Señor? Como hemos dicho, porque el pueblo tenía oídos y no oía, y tenía ojos y no veía, y tenía corazón y no entendía y no se convertía al Señor. Versículo 9. Y les haré comer la carne de sus hijos y la carne de sus hijas, y cada uno comerá la carne de su amigo, en el asedio y en el apuro, con que los estrecharán sus enemigos y los que buscan sus vidas. Al venir esos asedios y sus sitios prolongados por parte del ejército de Babilonia, aparecería el canibalismo. Bien, los padres habían entregado a sus hijos y a sus hijas al fuego para sacrificar a Moloc o a Baal. Bueno, dice, si no amas a tus hijos, si no te son de estima, si no hay respeto por ellos, entonces cómetelos. Y aquí hay una sentencia: los padres comerán la carne de sus hijos y de sus hijas. Y no solo ello, cuando se acabare eso, se comerán la carne de su amigo. Ven para acá, amiguito, y paz. Lo mataban y se lo comían. Vamos a ver algunas palabras proféticas que nos acaban de aclarar y nos regresaríamos a Isaías capítulo 9, versículos 19 y 20. Vamos por favor, a leer. Dice la escritura 19 y 20. Por la ira de Jehová de los ejércitos, fíjese, se oscureció la tierra y será el pueblo como pasto del fuego. El hombre no tendrá piedad de su hermano. Cada uno hurtará a la mano derecha y tendrá hambre, y comerá a la izquierda y no se saciará. Cada cual comerá la carne de su brazo, aún hasta ellos mismos. Todo esto que nos estamos viendo es causa de la ira de Jehová. Vamos a ver que aunque esto era profético, y también aquí era profético en lo que estaba hablando Jeremías allí en el capítulo 19, en este versículo que estamos comentando en forma tremenda, y se refiere, ¿verdad?, al versículo 9, 19, 9. Ya estaba esto totalmente advertido por el Señor, y estábamos nosotros viendo cosas tremendas que estaban aconteciendo. Ahora vámonos a Lamentaciones capítulo 4, esto se cumplió y Jeremías lo vio y lo oyó. Qué cosa tan tremenda. Vamos ahora a Lamentaciones, que también es un libro escrito por Jeremías. 4:2. Los hijos de Sión, preciados y estimados más que el oro puro, fíjese, eso era, como son tenidos por vasijas de barro, obra de manos del alfarero. ¿Sí? Entonces estamos leyendo todo esto que estaba aconteciendo. Discúlpenme, leí uno que es a posterior. Lamentaciones 4:10. Vamos hasta allá. Las manos de las mujeres piadosas cocieron a sus hijos, sus propios hijos les sirvieron de comida en el día del quebrantamiento de la hija de mi pueblo. Así es que las propias madres se comieron a sus hijos y a sus hijas. Jeremías lo vio y lo testificó. El otro versículo que hablé corresponde al comentario del capítulo 19 de Jeremías 10 al 13, y lo volveremos a repetir. Vamos ahora a Jeremías 10 al 13, que es la parte final. Entonces quebrarás la vasija ante los ojos de los varones
que van contigo, los testigos de valor, de respeto, y les dirás: así ha dicho Jehová de los ejércitos, así quebrantaré a este pueblo y a esta ciudad como quien quiebra una vasija de barro que no se puede restaurar más, y en Tofet se enterrarán porque no habrá otro lugar para enterrar. ¿Sí? Vamos a comentar estos dos versículos. Lo que vieron y oyeron los testigos que acompañaron a Jeremías se refiere a los ancianos del pueblo y a los ancianos de los sacerdotes. 1. La vasija fue quebrada ante los ojos de ellos. 2. Esto dijo Jehová de los ejércitos. Otra vez hablando Jehová de los ejércitos: quebraré a este pueblo y a esta ciudad con mi poder y con gran facilidad, como quien quiebra una vasija de barro. No habrá restauración. Tofet será lugar para enterrar por haber quemado incienso y sacrificado holocausto a dioses ajenos. Vamos ahora a ver esto precisamente a Isaías 30:14 y regresaremos a Lamentaciones 4:2. Vamos hasta Isaías, me acompaña, 30:14, y dice así: y se quebrará como se quiebra un vaso de alfarero, que sin misericordia lo hacen pedazos, tanto que entre los pedazos no se haya tiesto para traer fuego del hogar o para sacar agua del pozo, ni siquiera quedará algo bien. Y nos vamos a Lamentaciones, ahora sí, 4:2, y dice: los hijos de Sión, preciados y estimados más que el oro puro, como son tenidos por vasijas de barro, obra de manos del alfarero. Sí, pertenecemos al Señor, Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Debiéramos ser ovejas de su prado. Como Tofet, que es inmunda, sí, ahora vamos a regresar y vamos a leer el capítulo 19, 12 y 13. Así haré a este lugar, dice Jehová, y a sus moradores, poned nuestra ciudad como Tofet. Las casas de Jerusalén y las casas de los reyes de Judá serán como el lugar de Tofet, inmundas por todas las casas sobre cuyos tejados ofrecieron incienso, y a todo el ejército del cielo, y virtieron libaciones a dioses ajenos. Ahora estamos viendo aquí que como Tofet, que es inmunda, así serán puestas en Jerusalén, y así serán puestos los moradores y sus casas, las casas de los reyes de Judá, por haber ofrecido incienso en sus tejados, en sus azoteas, a todo el ejército del cielo. Dios se especificó, y de vertir libaciones a dioses ajenos. Vamos a ver si esto es verdad, si estaba aconteciendo en días de Jeremías. Vamos ahora al segundo libro de los Reyes. ¿Me quiere usted acompañar? Capítulo 23, versículo 12. Y dice la escritura así: derribó además, habla del avivamiento de Josías, el rey, los altares que estaban sobre la azotea de la sala de Acaz, hasta el rey Acaz, que los reyes de Judá habían hecho, y los altares que había hecho Manasés en los dos atrios de la casa de Jehová, hasta en la casa de Jehová, y de allí corrió y arrojó el polvo al arroyo de Cedrón. Esto hizo Josías. Bendito sea la vida de Josías. Josías tratando de limpiar la prostitución idolátrica. Vamos a ver, aquí hay un profeta de los llamados profetas menores, y vamos hasta Sofonías 1:5, que fue contemporáneo de nuestro hermano Jeremías, fue contemporáneo de Nahum, Habacuc y Jeremías. Sofonías 1:5, y los que sobre los terrados se postran, ahí está, al ejército del cielo, y a los que se postran jurando por Jehová y jurando por Milcom, era un dios de los amonitas, también llamado Moloc. Entonces estamos ahí. Al mismo tiempo entonces que profetizó Jeremías, él habló de parte de Dios que se postraban en los terrados y al ejército del cielo. Me refiero a Sofonías. Vamos a ver en el Nuevo Testamento qué se nos dice que nosotros tenemos que tener cuidado con respecto a la idolatría. Y es específico porque permanece, y esperamos que usted no participe de la idolatría y de sacrificar a los ídolos, porque usted sacrificaría a los demonios. Gálatas 5, 20 y 21. Y dice: idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán
el reino de Dios. No heredarán el reino de Dios las obras de la carne aquí citadas, pero especialmente la idolatría y la hechicería, que era lo que practicaban, descalifican al que dice ser hijo de Dios de heredar el reino de Dios. Primera de Juan 5:21, vamos a ver que en forma tajante le están recomendando a nuestro hermano Juan, y dice así: hijitos, os refiriéndose a los hijos de Dios en forma de amorosa, guardaos de los ídolos, amén. Se nos invita a guardarnos de los ídolos y de la idolatría. ¿Qué va a pasar proféticamente? Y estamos hablando ahora del nuevo pacto. En el capítulo 21, 8, ¿qué nos dice? Pero los cobardes, incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el agua que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. ¡Wow! ¡Qué fuerte! Se nos indica pues en dónde tendrán parte los que practican diversos tipos de pecados, como homicidas, hechiceros, idólatras, mentirosos, que eso es lo que nosotros estábamos viendo que sucedía allá en Jerusalén y con los moradores y con la tribu de Judá. Ahora regresamos y ahora vamos a la segunda parte. La segunda parte de este mensaje es Jeremías 19, 14 y 15 y todo el capítulo 20. Leamos. Y volvió Jeremías de Tofet, a donde le envió Jehová a profetizar, y se paró en el atrio de la casa de Jehová, y dijo a todo el pueblo: así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: he aquí yo traigo sobre esta ciudad y sobre todas sus villas todo el mal que hablé contra ella, porque han endurecido su cerviz para no oír mis palabras. Y el sacerdote Pasur, hijo de Immer, que presidía como príncipe en la casa de Jehová, oyó a Jeremías que profetizaba estas palabras, y azotó Pasur al profeta Jeremías y lo puso en el cepo que estaba en la puerta superior de Benjamín, la cual conducía a la casa de Jehová. Y el día siguiente Pasur sacó a Jeremías del cepo. Le dijo entonces Jeremías: Jehová no ha llamado tu nombre Pasur, sino Magor Misabib, porque así ha dicho Jehová: he aquí, haré que seas un terror a ti mismo y a todos los que bien te quieren, y caerán por la espada de sus enemigos, y tus ojos lo verán. Y a todo Judá entregaré en manos del rey de Babilonia, y los llevará cautivos a Babilonia, y los matará a espada. Y entregaré asimismo toda la riqueza de esta ciudad, todo su trabajo y todas sus cosas preciosas, y daré todos los tesoros de los reyes de Judá en manos de sus enemigos, y los saquearán, y los tomarán, y los llevarán a Babilonia. Y tú, Pasur, y todos los moradores de tu casa, iréis cautivos, entrarás en Babilonia, y ahí morirás, y ahí serás enterrado tú y todos los que bien te quieren, a los cuales has profetizado con mentira. Me sedujiste, oh Jehová, y fui seducido. Más fuerte fuiste que yo, y me venciste. Cada día he sido escarnecido, cada cual se burla de mí. Porque cuántas veces hablo, doy voces, grito, violencia y destrucción, porque la palabra de Jehová me ha sido por afrenta y escarnio cada día. Y dije: no me acordaré más de él, ni hablaré más en su nombre. No obstante, había en mi corazón como un fuego ardiente metido en mis huesos. Traté de sufrirlo y no pude, porque oí la murmuración de muchos y temor de todas partes, denunciándole. Todos mis amigos miraban si claudicaría. Quizá se engañará, decían, y prevaleceremos contra él y tomaremos de él nuestra venganza. Mas Jehová está contigo como poderoso gigante. Por tanto, los que me persiguen mas Jehová está conmigo como poderoso gigante. Por tanto, los que me persiguen tropezarán y no prevalecerán. Serán avergonzados en gran manera, porque no prosperarán. Tendrán perpetua confusión que jamás será olvidada. Oh Jehová de los ejércitos, que pruebas a los justos, que ves los pensamientos y el corazón, veo yo tu venganza de ellos, porque a ti he encomendado mi causa. Cantad a Jehová, load a Jehová, porque ha librado el alma del pobre de la mano de los malignos. Maldito el día en que nací, el día en que mi madre me dio a luz, no sea bendito. Maldito el hombre que dio nuevas a mi padre, diciendo: hijo varón te ha nacido, haciéndole alegrarse así mucho. Y sea el tal hombre como las ciudades que asoló Jehová, y no se arrepintió. Oiga gritos de mañana y voces a mediodía,
porque no me mató en el vientre, y mi madre me hubiera sido mi sepulcro, y su vientre embarazado para siempre. ¿Para qué salí del vientre? Para haber trabajo y dolor, y que mis días se gastasen en afrenta. ¡Wow! El tema aquí es la persecución, el azotar y poner en el cepo al profeta Jeremías por todo lo que había hablado, la intervención del sacerdote Pasur para dañar lo más posible la vida de Jeremías. También aquí se nos habla de las palabras de Jeremías que salieron de su corazón, como ya veremos, y finalmente él levanta una queja y palabras de maldición a causa de haber sufrido tantas injusticias y a causa de quedarse sorprendido de que en un momento dado el hablar la palabra de Jehová le había puesto en peligros y aún peligros de muerte. Vamos pues a entrarle al estudio. Estamos ahora en Jeremías 19, 14 y 15, y dice: y volvió Jeremías de Tofet, a donde le vio Jehová a profetizar, y se paró en el atrio de la casa de Jehová, y dijo a todo el pueblo: así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: he aquí, yo traigo sobre esta ciudad y sobre todas sus villas todo el mal que hablé contra ella, porque han endurecido su cerviz para no oír mis palabras. Gracias al Señor que nosotros estamos viendo aquí. Jeremías profetizó en Tofet, es decir, ahí venía de allá y allí había profetizado en Tofet, y al regresar se paró ahora en el atrio de la casa de Jehová. El atrio era la parte de afuera donde se podía reunirse el pueblo, y acuérdense que estaba dividido, una parte para los hombres y una parte para las mujeres. Y volvió a hablar de parte de Jehová de los ejércitos. Vuelve a citar Jehová de los ejércitos. Estaba cambiando un tenor para tener el apoyo de este nombre que debían de temer todos los moradores de Jerusalén, que debía de temer la ciudad de Jerusalén y toda la tribu de Judá, los ancianos del pueblo y los ancianos de los sacerdotes, los profetas y los reyes de Judá. Y además era el Dios de Israel. Qué contundente se ha vuelto el mensaje de Dios con respecto al momento en que se encontraba la tribu de Judá. Se ratifica el mal que vendría sobre la ciudad de Jerusalén. Ya esto lo había hablado y hablado y hablado, pero agrega que ahora sería sobre todas las villas, ¿sí? Por una razón: han endurecido su cerviz para no oír mis palabras. No endurezcas nunca tu cerviz, ni tu rostro, ni tus oídos, ni tu corazón se haga de piedra para oír la palabra de Dios. Si es palabra de Dios que te es difícil de digerir, pídele ayuda al Espíritu Santo y abre tu corazón, como más adelante veremos, lo hizo Jeremías en el nombre de Jesucristo. Vamos ahora a Jeremías 20 del 1 al 6, el asunto de la intervención del sacerdote Pasur. Y el sacerdote Pasur, hijo de Immer, que presidía como príncipe en la casa de Jehová, oyó a Jeremías que profetizaba estas palabras, y azotó Pasur al profeta Jeremías y lo puso en el cepo que estaba en la puerta superior de Benjamín, la cual conducía a la casa de Jehová. Y al día siguiente Pasur sacó a Jeremías del cepo, y le dijo entonces Jeremías: Jehová no ha llamado tu nombre Pasur, sino Magor Misabib. Porque así ha dicho Jehová: he aquí, haré que seas un terror a ti mismo y a todos los que bien te quieren, y caerán por la espada de tus enemigos, y tus ojos lo verán. Y a todo Judá entregaré en manos del rey de Babilonia, los llevarán cautivos a Babilonia y los matará a espada. ¿Sí? Entregaré asimismo toda la riqueza de la ciudad y todo su trabajo y todas sus cosas preciosas, y daré todos los tesoros de los reyes de Judá en manos de sus enemigos, y los saquearán y los tomarán y los llevarán a Babilonia. Y tú, Pasur, y todos los moradores de tu casa irán cautivos. Entrarás en Babilonia y ahí morirás, y ahí serás enterrado tú y todos los que bien te quieren, a los cuales has profetizado con mentira. La intervención del sacerdote Pasur, su posición e importancia en la casa de Jehová, porque aquí nos dice que presidía como príncipe en la casa de Jehová. Entonces podemos hablar que estaba realizando labores de sumo sacerdote. Su oír de lo que profetizaba Jeremías le enojó, y entonces le azotó y lo puso en un cepo. Un cepo es un hoyo en la tierra, un bajo relieve, y a veces estos estaban hasta húmedos. Esto nos narra en el versículo 1 y 2, y nos habla que estaba esto ubicado en la puerta superior de Benjamín, ¿sí? Que conducía a la casa de Jehová para estarlo vigilando. El versículo 3
habla que este sacerdote Pasur lo sacó del cepo al día siguiente y Jeremías le reveló un cambio de nombre de Pasur a Magor Misabib, que significa terror por todas partes. Qué cosa tan tremenda, parece tan sencillo que no sé cuántas horas pasaría en ese cepo, pero pasó la noche y la madrugada y hasta el día siguiente, si era el día, era después de las 6 de la mañana, lo sacó. Y mire que ahí, en un lugar tan incómodo, Jeremías recibió un cambio de nombre para Pasur, ¿sí? En los versículos 4 a 6, Jehová habla y le explica qué es eso de que tu nombre es ahora Magor Misabib, terror por todas partes. ¿Por qué? Porque iba a ser terror a sí mismo y a todos los que bien te quieren, su familia, si tenía esposa y si tenía hijos casados, sus nueras, sus nietos, sus siervos. Y dice que caerían a espada muchos de ellos y sus ojos lo verían. Aquí lo da en futuro, tus ojos lo verán. Qué tremendo. Y él no iba a morir. Y a veces decimos, Señor, mátame, no quiero ver todo esto, no quiero oír, no quiero sufrir todo esto. Pero el Señor nos deja como un castigo mucho mayor, más intenso, peor, el que nosotros veamos toda esta desgracia. También le dice, a todo Judá entregaré en manos del rey de Babilonia y los llevarán cautivos. Esto le había profetizado y él no lo había creído. ¿Cómo no lo había creído el pueblo? Entregaré toda la riqueza de la ciudad, ya también lo había dicho el Señor, la tomarán y la llevarán a Babilonia y así fue. Todos los tesoros, aún los que había en el templo de Salomón, fueron llevados, todo el oro, toda la plata, toda madera que era de valor, todo bronce, fue llevado a Babilonia y muchas partes, muchos objetos sagrados. Y cuarto, tu pastor y todos los moradores de tu casa irán cautivos. O sea, los que queden se van a ir cautivos. Y le dice, van a llevarte cautivo y vas a tener que caminar esos 1200 kilómetros, allí morirás, ¿sí? Y ahí vas a ser enterrado donde no quisieras ser enterrado, y quisieras ser enterrado en la casa de tus padres, pero no, porque tú profetizaste con mentira. Vas a morir tú y los que bien, los que, como dice aquí, vas a morir tú y todos los que bien te quieren, porque has profetizado con mentira. O sea que también este sacerdote profetizaba mentiras. Vamos ahora a Jeremías 27, ahí hasta el versículo 18, y hablaremos del corazón de Jeremías con respecto a Jehová su Dios, su relación con él como su siervo y con la obra que el Señor le encargó. Vamos al 7 y el 8, y dice, me sedujiste, oh Jehová, y fui seducido, más fuerte fuiste que yo, y me venciste. Cada día he sido escarnecido, cada cual se burla de mí, porque cuántas veces hablo, doy voces, grito, violencia y destrucción, porque la palabra de Jehová me ha sido para afrenta y escarnio cada día. El término hebreo aquí que se está usando, que se nos dice seducción, sedujiste, significa ser o hacerse espacioso, abrirse mental o moralmente, entonces se traduce como seducido. Jeremías abrió y entregó su mente y su corazón a Jehová su Dios. No había área de su vida que no hubiera que se hubiera reservado y que no hubiera entregado. Le entregó todo al Señor. Ante la fortaleza del Señor y ante el poder del Señor, y ante el amor del Señor y ante su llamado y escogimiento, él dice, me venciste. Tú eres el fuerte de Jacob. Contra ti no puedo luchar. Tú eres el Todopoderoso. Me rindo a ti. Así sea. Aunque la situación sea injusta, difícil, estemos en peligro de espada, de muerte, de aflicción, de tribulación, del perverso, del malvado. Sí, mire, recordamos, y esto no lo tenía, que estemos leyendo ese pasaje de Romanos muy tremendo, que se nos habla que no nos debemos separar y
dice allá en Romanos 8:35, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada. Esto es lo que le estaba sucediendo a Jeremías. Oh, pero él también dice, se han burlado de mí y yo he hablado y dado voces, he gritado violencia y destrucción, sí, han sido sobre mí, y he dicho que la palabra de Jehová me ha sido para afrenta, ha tenido objetivo de afrenta y escarnio, burla cada día. Oh, qué duro es esto cuando nosotros servimos al Señor y nos extrañamos de que venga todo esto, pero en el Nuevo Testamento se nos deja bien claro todo esto, y en el Nuevo Pacto el Señor nos deja bien claro que nosotros vamos a ser probados, y dice allá en Pedro 1:6, en lo cual vosotros alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligido en diversas pruebas. 7, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual perecedero se prueba con fuego, se hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. También aquí en 1 de Pedro 4:14-16 nos dice, si sois vituperados por el nombre de Cristo, porque habló que su palabra le fue para afrenta y escarnio, sí, y dice aquí, si sois vituperados por causa del nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Era blasfemado por Pasur y por todos los que odiaban y deseaban mal a Jeremías, pero era glorificado por él. Y dice el resto, así que ninguno de vosotros padezca como homicida o ladrón o malhechor o por entrometerse en lo ajeno, pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Regresamos ahora al 9 y 10 del capítulo 20 de Jeremías, y dice, y dije, no me acordaré más de él, ni hablaré más en su nombre. No obstante, había en mi corazón como un fuego ardiente metido en mis huesos. Traté de sufrirlo y no pude, porque oí la murmuración de muchos, temor de todas partes. Denunciémosle. Todos mis amigos miraban si claudicaría, quizás se engañará, decían, y prevaleceremos contra él, y tomaremos de él nuestra venganza. Pensé, no me acordaré más de él, ni hablaré más en su nombre. A veces decimos esto, Señor, es que no esperaba esto, es que me es por sorpresa, es que, Señor, no debiera de ser, pero está pasando. Por todo el mal que me ha acontecido, Señor, es que estoy en esa reflexión, estoy en ese pensamiento. Ayúdame, Señor. Pero dice también mi corazón, sí, dice aquí, pero mi corazón para con mi Dios, mi Señor, su palabra, su obra, es como un fuego ardiente metido en mis huesos. Procuré soportarlo, evitarlo y no pude. Es la obra interior del Espíritu de la palabra. Y hoy iríamos a ese texto precioso que tenemos en el capítulo 4 de Hebreos, versículo 12. Y mire lo que estaba haciendo la palabra en Jeremías y el Espíritu, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetran hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y disciernen los pensamientos y las intenciones del corazón. Por cierto, es un versículo que aprendimos, y mire qué bendición, qué aplicación estamos aquí viendo. Su palabra había penetrado como toda espada de dos filos, hasta los huesos y los tuétanos, al ADN, hasta lo más profundo en el hombre interior. Había un fuego que estaba ahí, que dice aquí, era un fuego, sí, ardiente, metido hasta los huesos. Bendito sea el Señor. Pon tu fuego del Espíritu en mis huesos, en mi hombre interior, en mi ADN, en todo mi ser, Señor, te lo ruego.
y dice ahí, y hubo murmuración y acusación de todas partes. Mire la presión a la que estaba sujeto, la persecución. Dice que vino temor y que lo querían y hablaban de denunciémoslo. También los más cercanos, mis amigos, sus propios parientes, ya lo vimos, miraban si él abandonaría al Señor y también abandonaría la obra que le había sido encargado. Mis enemigos deseaban que fuera engañado, entonces prevalecerían contra mí por haber perdido la protección de Jehová Dios, el que me llamó y el que me estaba utilizando. Entonces tomarían venganza contra mi persona, contra mi ministerio y contra mi vida. Oh, vamos al versículo 11. Mas Jehová está conmigo como poderoso gigante, por tanto los que me persiguen tropezarán y no prevalecerán, serán avergonzados en gran manera, porque no prosperarán, tendrán perpetua confusión que jamás será olvidada. Mi relación con él, con él y con el que me llamó después de todas estas pruebas, ahí está el Señor y me quiere fortalecer y me ha fortalecido porque Jehová está conmigo como poderoso gigante. Quisiéramos que el Señor estuviera con nosotros y nos fortaleciera en los momentos difíciles, en los momentos de aflicción, de prueba, de peligro, de angustia, de tribulación. Oh Señor, ayúdanos, tú sé en nosotros como poderoso gigante. Oh sí, Señor, porque sabemos que muchos males acontecerán, sí, y sabemos, ahí Jeremías dijo, todos estos males me acontecerán, y también vendrán y acontecerán a los que me persiguen, peor a ellos que a mí, porque en el caso de él veremos que el Señor prueba a los justos. Esto es lo que está diciendo el versículo 12, oh Jehová de los ejércitos, y vuelve a usar este nombre del Señor, que pruebas a los justos, que ves los pensamientos y el corazón. Veo yo tu venganza de ellos, porque a ti he encomendado mi causa. Jehová de los ejércitos ha probado a los justos. Jeremías era considerado justo y estaba siendo probado. Todos los justos somos probados. Así dice que el juicio empieza por la casa de Dios, y que si el juicio empieza por la casa de Dios y prueba a los justos, ¿dónde quedará el impío y el pecador? Pero el Señor prueba y examina los pensamientos y el corazón de los justos, pero también de los malos, de los perversos, sí. Y entonces el Señor iba a tomar venganza sobre mis enemigos. Él estaba claro y el Señor se lo había dicho. Y entonces Jeremías dice, Señor, ha encomendado mi causa. ¿Cuándo va a venir tu venganza? Tú me lo has dicho y me lo has revelado. Vamos a ver dónde se lo reveló. Capítulo 11, versículo 20, dice ahí, pero, oh Jehová de los ejércitos, otra vez Jehová de los ejércitos, que juzgas con justicia, claro, que escudriñas la mente y el corazón, veo yo tu venganza de ellos, porque ante ti he expresado mi causa. Ahí está muy claramente. Y también en un momento dado estamos hablando ahora de Jeremías 17:10. Vamos hasta allá, lo acabamos de estudiar. Yo, Jehová, que escudriño la mente y que pruebo el corazón, para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Dios es un Dios justo, prueba al justo, pero también al impío, al pecador, al necio, al rebelde. Él tiene claro cuáles son sus pensamientos y lo que hay en su corazón, y Él le da conforme a sus caminos y como al fruto de sus obras. Vamos ahora al versículo 13 y dice, cantad a Jehová, load a Jehová, porque ha librado el alma del pobre de mano de los malignos. Oh sí, entonces Él dice que en un imperativo que le cantemos y que loemos, que le demos el loor al Señor. Oh sí, cantaré, alabaré, bendeciré, exaltaré, glorificaré al que nos libra, sí, a los que somos pobres de espíritu, pobres de alma. Bienaventurados los pobres del espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bendito sea el nombre del Señor. Oh, nos has librado nuestra pobre alma de la mano de los malignos. ¿Será cierto esto,
Mire lo que está escrito en el Salmo 27, 1 y 2. Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos, para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Así estaba sucediendo. Y ahora iríamos para leer el Salmo 109, 30 y 31. Vamos hasta allá, 109, 30 y 31. Y dice la Escritura: yo alabaré a Jehová en gran manera con mi boca, y en medio de muchos le alabaré, porque él se pondrá a la diestra del pobre. Oh sí, Señor, gracias, para librar su alma de los que le juzgan, como estaba haciendo en este caso Jeremías. Leamos ahora Jeremías 14 al 18. Maldito el día en que nací, el día en que mi madre me dio a luz, no sea bendito. Maldito el hombre que dio nuevas a mi padre, diciendo: hijo varón te ha nacido, haciéndole alegrarse así mucho. El enojo de Jeremías a causa de todo lo que había sufrido, las injusticias, todo ese vituperio, todas esas aflicciones, todo eso que le había acontecido, todo ese sufrir que no, según él, no debía de corresponder. Y como siempre, Señor, te estamos sirviendo, estamos aquí atentos a hacer todo lo que tú quieres, pero mira, Señor, lo que está aconteciendo. Oh Señor, nos es por extrañeza toda esta situación difícil, toda la adversidad, pero Señor, a veces nos olvidamos de tu palabra, que en el día del bien goza del bien, y en el día de la adversidad considera. En este caso, el enojo de Jeremías ahora dice: no es porque ya le había dicho al Señor: oh Dios, tú me has llamado y mira lo que ha pasado, tu palabra me ha sido para afrenta y escarnio cada día. Ya no quiero hablar de tu nombre, ya no quiero hablar de tu palabra, pero tú me has seducido, pero has puesto un fuego ardiente metido en mis huesos, Señor. No puedo contigo, pero ahora pues voy contra mí mismo. Oh Señor, él se estaba olvidando de los dos grandes mandamientos: amarás al Señor Jehová tu Dios de todo tu corazón, de toda alma, de toda tu fuerza, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. También es necesario amarse a uno mismo. Y él toma enojo contra sí y contra el hombre que dio la noticia a su padre para que se alegrara de haber nacido un varón, porque era para ellos importante que nacieran varones para conservar su nombre y para conservar sus herencias, porque así estaba escrito en la ley. Oh sí, y dice: y maldice al hombre que dio nuevas a su padre, como dice aquí, para que lo alegrara mucho a causa de eso. Sí, y en el versículo 17 totalmente pide algo fuera de razón. Oh sí, Señor, ahora dice: ¿por qué no? ¿Por qué no me mató en el vientre ese hombre, y mi madre me hubiera sido mi sepulcro, y su vientre embarazada para siempre? Pide algo fuera de la razón natural, que el vientre de su madre fuera su sepultura y que quedara embarazada para siempre. Oh sí, Señor, tenemos momentos, no es fácil lo que él estaba sufriendo, no es fácil por lo que él estaba pasando, no es fácil para un siervo de Dios que ha caminado en rectitud, en obediencia plena, y que ha continuamente escuchado la voz de Dios, y eso es lo que ha comunicado la palabra de verdad. Ahora está pasando por este tiempo difícil, por las acechanzas, por las maquinaciones, por las acusaciones, por las demandas, y entonces es por eso que habla de esta manera: ¿para qué nací? Bueno, no las puedo tomar contra de ti. Oh Dios, tú eres mi Señor, Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, el Todopoderoso. Eres el que me llamó y el que me está usando, el que ha dado palabra de verdad. Pero pues ahora la tomo contra de mí, contra el hombre que dio noticia a mi padre, y contra mí mismo tomo noticia. Oh sí, qué tremendo. Vamos ahora, que vamos a ver que él pide algo que no es lo correcto ni lo natural. Oh sí, pide algo que debía él permanecer en el vientre de su madre, que ahí fuera su sepultura, y que su madre quedara embarazada para siempre. Esto es totalmente antinatural. Versículo 18: ¿para qué salí del vientre? Para ver trabajo y dolor, y que mis días se gastasen en afrenta. ¿Qué propósito tenía mi nacimiento? ¿Qué propósito? El Señor sabe a los que nos ha traído a esta tierra para probar nuestra alma, porque hemos nacido.
como predicábamos este domingo, sí hemos sido enviados con propósito, sí, bendito sea el nombre del Señor. Y Jeremías, Dios le había hablado en el capítulo 1 y le había dicho cuál era la razón de su nacimiento. Ya se le estaba olvidando esto y él pregunta, hace estas preguntas. Señor, ¿qué propósito tiene mi nacimiento? Pues claro, mira, vas a ser mi profeta, vas a hablar mis palabras, vas, como le dijo, ¿verdad? A renovar, a destruir, vas a edificar y vas a construir, muchas cosas que le dijo allí en el capítulo 1 y le capacitó y le habilitó, le dio destreza y lo equipó y pues ahora en el momento de la prueba de su vida y de su ministerio, estaba en un momento preguntando cuál será el propósito de mi nacimiento, si son propósitos nomás de trabajo, de dolor y de días de afrenta. Sí, ¿sabes qué, Señor? No son de mi aprobación. Tengamos cuidado en lo que hablamos, pero esto nos habla de que Jeremías, tal como nosotros, y como dice de Elías, somos sujetos a pasión y a veces nos gana nuestra carne y venimos delante de Dios con este tipo de comentarios. Dios cayó de amor y Dios sabía de la debilidad y sabe de nuestra debilidad más que de las Jeremías. Hay muchas cosas injustas, muchas aflicciones en esta tierra a las que nos entregamos, ¿sí? Muchas veces porque no hay de otra y a la que nos entregamos para servir al Señor Jesús, a los que somos siervos enviados con propósito. Pero las promesas que siguen nos animan a seguir adelante, ya que nuestro nacimiento fue la manifestación de la voluntad perfecta de Dios. Para nosotros hemos sido un prodigio. Mi nacimiento fue un prodigio, porque mi madre sufrió mucho. Era yo un hijo de muy tamaño grande, cabezón porque soy cabezón, y con un peso de más de 5 kilos. Qué tremendo, pero aquí estoy y gracias porque Dios me hizo nacer. Soy un prodigio, ¿sí? Y el propósito es de hacernos un ser viviente que estemos bajo su servicio. Vamos a ver que hay algunas promesas que el Señor nos ha dado para que nosotros nos animemos cuando vengan ese tipo de aflicciones. Y nos vamos hasta el capítulo 14 de Juan, versículo 27, muy conocido, y leamos lo que dice. Jesús dijo, la paz os dejo, mi paz os doy, yo no os la doy como el mundo la da, no se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Había turbación en el corazón de Jeremías. ¿Hay turbación en el tuyo? Mira esta palabra. Si hay aflicción, veamos Juan 16:33. Estas cosas he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción como lo tuvo Jeremías, pero confiad, yo he vencido al mundo. Vamos a leer otros 2 versículos más y nos vamos hasta uno muy conocido en 1 Tesalonicenses 5, 16 al 24. Estad siempre gozosos, orad sin cesar, dad gracias en todo, por lo bueno y por lo malo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. No apaguéis el espíritu, no menospreciéis las profecías, examinadlo todo, retener lo bueno, absteneos de toda especie de mal, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Y finalmente, para que sigamos en el gozo del Señor, estemos en Gálatas capítulo 5, versículos 22 al 23, muy conocido. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley, pero los que son de Cristo han crucificado la carne como nos cuesta, con sus pasiones y deseos. Ayúdanos, Señor. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Bendito sea el nombre del Señor. Agregue el Señor bendición. Te agradecemos, Señor, esta palabra y este estudio del capítulo 19 y 20, en el cual hemos aprendido tantas cosas. Bendito sea tu nombre. Si hay algo más que agregar, que tu Espíritu lo agregue en el corazón de los hermanos que escudriñan y estudian las Escrituras.
y sea bendecido tu palabra siempre. Vamos finalmente a estudiar el capítulo 21 y 22. Esta es la recomendación que estamos dando para la próxima vez y vamos a repetir nuestros textos que ya aprendimos. El que aprendimos el 5 de febrero del 2023, segunda de Timoteo 2:15. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Amén, así sea para todos los estudiosos y los siervos de Dios y los hijos de Dios. La que aprendimos, que es en la última semana para el 12 de febrero del 2023, Hebreos 4:12, que cité en el mensaje, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Amén. Y el que está preparado para esta próxima semana y que termina el 19 de febrero del 2023, Hebreos 11:3. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Este es el poder de la palabra y el poder de Dios. Amén. Dios bendiga el aprendizaje de tanto fruto y que es útil la escritura para enseñar, redarguir, corregir, instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto para la realización de toda buena obra. Amén.